mándanos un audio, contanos y gana premios. Bueno, parece que cambió, ¿no? La postal porque con un día de lluvias quizás nos queda como muy lejano todo lo que pasa cuando no llueve, cuando tenemos sequía y cuando tenemos incendios a cada rato. Sin embargo, otra vez este año tuvimos muchas situaciones complicadas. El INTA no está exceptuado. Está en contacto con nosotros Dietmar Kurz, justamente que él trabaja ahí en INTA El Sombrerito, en Recursos Naturales. Y bueno, Juan lo estaba rastreando desde hacía varios días para poder tener un panorama. Ellos generalmente tienen algún tipo de estudio de la superficie afectada por el fuego. Dietmar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cristina es mi nombre. Sí, ¿qué tal, Cristina? Muy buen día a Ahí ustedes ahí. Hola, hola, ahí lo vemos y lo escuchamos. ¿Cómo está? bien. Sí, ¿qué tal? Muy buen día. Sí, por suerte está lloviendo en buena parte de la provincia, no en toda la provincia, pero sí está lloviendo en Montecasero, bueno, algo del este de la provincia, también acá. Ujú. Y es cierto, trae un poco de alivio a la situación bastante compleja que estuvimos pasando desde el principio de año, nada que ver con la situación tan difícil que pasamos hace 2 años atrás, 3 años atrás, pero bueno, sí, efectivamente tenemos el monitoreo permanente de la superficie afectada por fuego en la provincia. ¿Tienen ya un número en hectáreas? Sí, sí, a ver, nosotros normalmente hacemos el monitoreo cada 3 meses, ¿no? Pero cuando hay la necesidad, ese monitoreo se hace más regularmente, cada Claro. 15 días, cada 10 días, depende de la disponibilidad de imágenes. Y por ejemplo, ahora tenemos el dato completo al 18 de marzo, que fue la última oportunidad en la cual tuvimos acceso a imágenes satelitales. En la superficie total afectada por fuego asciende a 164.000 hectáreas, sabiendo que la provincia tiene casi 9 millones, ¿no? O sea, Ujú, 164.000 se quemaron desde inicio de año hasta ahora. ujú. La superficie más fuertemente afectada ocurrió entre el 1 de enero y el 4 de marzo, donde se quemaron 140.000 hectáreas, y desde el 4 de marzo al 18 se adicionaron unas 25.000 hectáreas. Ujú. Así ¿Y, que y hay alguna sí. zona más afectada que otra? Bueno, eso sí notamos en nuestro monitoreo, lástima que no puedo compartirla, pero en nuestro monitoreo notamos que el área más afectada por incendios se desplazó del centro sur más hacia el noroeste. Habrán notado la audiencia, ustedes mismos también, y todos los que vivimos en Corrientes, notamos que, sobre todo la semana pasada, había humo, había vieron que a la mañana sobre todo se sentía, bueno, o sea, la evidencia satelital a nosotros nos indica, y la información periodística también, pero ahora tenemos el dato concreto, hubo un desplazamiento de las áreas quemadas no es que un desplazamiento, digamos, continuo, sino que como llovió un poco mejor en el centro sur, las áreas afectadas estuvieron más concentradas en el noroeste Ujú. de nuestra provincia. En ese sentido, bueno, tenemos los datos por cobertura afectada y también por departamento afectado. Por ejemplo, un dato de color que me gustaría darles es que en el departamento capital, por ejemplo, eh, se quemaron 1.546 hectáreas entre el 1 de enero y el 18 de marzo, 1.543 hectáreas, solamente 33 hectáreas del 4 al 18. Ujú. Este, y así, por ejemplo, Curuzú Cuatiá, que había sido muy afectada en la primera parte del año, del 4 al 18 se quemaron 1.400 hectáreas, cuando se habían quemado 35.000 hectáreas en los primeros 2 meses. Y así, bueno, vimos ese desplazamiento más hacia el sector noroeste de San Luis del Palmar, por ejemplo, entre el 4 de marzo y el 18 de marzo se quemaron 4.500 hectáreas.
San Luis del Palmar Dilmar, está en cercano acá aquel, sí. buen día, Miguel Peloso en este caso, en un informe que ustedes habían hecho un primer recorte hace un mes más o menos, si mal no recuerdo, entre las más afectadas aparecía primero Curuzú, Mercedes, creo que era, y Libres, esa zona, no sé si Libre estaba tercero o cuarto por ahí. ¿Eso se reacomodó en cuanto a la afectación por localidades? Tal cual, Miguel, exactamente. Por ejemplo, Curuzú, Cuatiá, se habían quemado 35.000 hectáreas, Mercedes 20.000, eran las dos primeras del ranking, Paso de los Libres 11.000. Pero entre el 4 y el 18, o sea, entre el 4 y el 18 de marzo, hasta la semana pasada, digamos, Curuzú apenas, son muchas, ¿no? Pero apenas 1.500 hectáreas, Mercedes apenas 800 hectáreas y Paso de los Libres 400, mientras que se habían quemado 11.000, 20.000 Claro. y 35.000. O sea, bajó muchísimo la cantidad Pero subió, por ejemplo, en el caso de, como decía, en San Luis del Palmar, no es que subió, pero en San Luis del Palmar se habían quemado 10.000 y ahora se quemaron en solamente, del 4 al 18, en solamente 15 días se quemaron 4.500. Claro. O sea, y es un departamento que está cercano acá a la zona de capital. Y vos mencionabas en el arranque, Dilmar, o sea, estábamos mucho mejor que en el 22. Comparativamente, si hacemos un comparativo en misma época del año, el 2022, en hectáreas quemadas, ¿cómo estamos? Claro, se quemó A ver, nosotros en el 2022 en la provincia habíamos registrado arriba de 1.000.000 de hectáreas quemadas, arriba de 1.000.000. La tasa de quema diaria era de 30.000 hectáreas, 30.000 en un día nomás se iban quemando en ese periodo. Y ahora la superficie total asciende a 160.000 hectáreas. O sea, es el 16%, claro. El 16% de lo que se quemó en aquel momento. Claro. Por supuesto que cualquier incendio, sobre todo incendios, porque si son quemas controladas, las quemas están prohibidas igual, ¿no? Sí. Pero cualquier quema puede tener una afectación, si se transforma en un incendio, puede tener una afectación y es grave, así sean 3 hectáreas, ¿no? Ingeniero, sí. En esta oportunidad lo que se ha quemado es pastizal. Recordemos que en el 2022 lamentablemente afectó zonas boscosas también. En aquel momento fue gravísimo porque, si recuerda la audiencia, nosotros teníamos el 5% de la provincia cubierta con agua. Entonces se quemaron esteros, se quemaron bañados, los humedales fueron los que más sufrieron en el Liberá. Se quemaron, el sistema se reseteó, vinieron las lluvias y rápidamente se recuperó el sistema. No quiere decir que tuvo su impacto, ¿no? Pero gracias a las lluvias se recuperó rápidamente. También se afectaron bosques cultivados, bosques nativos. En este caso, por ejemplo, sobre todo del 4 al 18, como hubo mucho calor, vieron que tuvimos esos días de ola de calor tremenda, bajas precipitaciones, sobre todo acá. Entonces, entre el principio de año y el 4 de marzo, se habían afectado principalmente pastizales, pero del 4 al 18 empezaron ya a afectarse humedales también. Entonces, en ese sentido, acá, por ejemplo, los malezales que se habían quemado, se quemaron 19.000 hectáreas. Hasta el 4 de marzo se sumaron casi 6.000 hectáreas entre el 4 y el 18. Después, esteros. En esteros, por ejemplo, se habían quemado 11.000 hasta el 4, se sumaron 4.000 hectáreas en ese corto periodo de 15 días. Se sumaron 4.000 hectáreas. Y así bajó un poco la cantidad de pastizales afectados y se corrió un poco más a ambientes de humedal que están empezando a quedarse sin agua. Claro. Que, bueno, por suerte ahora está lloviendo, esperemos que se recupere. Gustavo. Recordar también que nosotros en este momento, con nuestros datos también satelitales, la superficie cubierta con agua está en 13%, cuando lo normal es cerca del 38%. O sea que está la provincia pasando por una escasez de precipitaciones importante. Llueve regularmente, los campos están con pasto, más o menos con pasto. En el centro sur hay bastante pasto, acá en el noroeste estamos un poco más complicados, sobre todo en la zona de empedrado, pero en general la superficie cubierta con agua sigue baja, no nos recuperamos, estamos pasando una fase de bajas precipitaciones
que bueno, atentan contra la recuperación del ecosistema tal como es normal, ¿no? Ajá. En el 2022 fuimos a recorrer por aquí por Otillas, allí los campos del INTA. Usted nos guió también un poco y vimos el desastre que había provocado los incendios en la superficie de la zona, puntualmente en la superficie que le correspondía al INTA. Pasaron 3 años. ¿Cómo están esas superficies? ¿Se recuperaron o no se recuperaron? Porque allí ustedes perdieron mucho, perdieron muchísimas lugares donde tenían las pruebas de nuevos cultivos y demás. ¿Cómo se recuperó y si se recuperó ese terreno? Claro, interesante. Eso fue en el 2020. 2020. Eso fue en el 2020 porque tuvimos nosotros un periodo de... Ahí empezamos nuestros monitoreos. En el 2020, a ver, nosotros desde INTA hacemos monitoreo de recursos naturales regularmente. Pero a partir del 2020, con el incendio que nos afectó acá en nuestra estación experimental, que fueron 2 incendios muy grandes, imparables, realmente imparables, empezamos los monitoreos regulares que perfeccionamos la técnica en el 2022 para toda la provincia, la técnica de monitoreo. Y concretamente, con respecto a la pregunta, sí, también tuvimos mucho aporte desde INTA a nivel nacional. Los vecinos nos ayudaron, la estación experimental se puso al hombro la recuperación de la infraestructura que se perdió. En ese momento perdimos alambrado, perdimos los ensayos de cultivo, sistema de riego. Bueno, se hizo toda una reconfiguración del sector de investigación y sector productivo de nuestra experimental y actualmente, sí, con muchas inversiones estamos recuperando, por supuesto, que por ahí las plantas perennes que se perdieron, plantas que duran más de un año que se perdieron, es difícil, pero de a poco fuimos recuperando esos sectores. Sí, me acuerdo muy bien esa recorrida que hicimos acá y agradecemos también el acompañamiento. Sí. ¿Qué se espera de aquí en materia de lluvias? Decía recién que la superficie de agua es muy baja en comparación a lo que debería ser normal. Empezó a llover. ¿Tienen alguna proyección para los próximos meses? Bueno, sin tratar de generar alarma, pero es cierto, uno hoy, por ejemplo, mira, está lloviendo y dice, bueno, se termina, parece que llueve mucho, pero estamos, a ver, por ejemplo, en la zona de Mercedes llovió lo normal para esta época, pero venimos de déficit de muchos meses. Y tratando de no ser alarmante, yo estuve mirando varios modelos de simulación de precipitaciones de acá hasta fin de año, y la situación, sobre todo para la mayor parte de la provincia, no es muy buena en cuanto a... ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Sí, la situación no es muy buena en cuanto a precipitaciones. O va a llover lo mismo o va a llover menos. Acá en el norte y en la cuenca alta del río Paraná, las precipitaciones van a ser normales, o sea que no se esperaría una bajante muy pronunciada del río Paraná. O sea que, por ejemplo, para el sector productivo que riega desde el río Paraná no sería un problema. Ahora, para el llenado de represas, estaría bueno que tomen todas las precauciones, los recaudos para juntar todo el agua posible, porque las precipitaciones o van a ser lo mismo o van a ser menor que lo normal, de acuerdo a los modelos, ¿no? Siempre acordándonos que los modelos pueden tener incertidumbre y pueden errarle, ¿sí? Pero lo que estuve mirando, las proyecciones de acá hasta la primavera da menos precipitaciones o lo mismo, siendo que en el invierno llueve poco. O sea, si llueve lo mismo, no es mucho lo que llueve. Así que eso hay que tener en cuenta. Después la cuenca más chica del río Uruguay, también con poca precipitación, o sea que no se esperaría un desborde grande del río Uruguay hasta la primavera. Fue lo que estuve mirando hace poco en los modelos predictivos. ¿Y esto afecta las pasturas y algún tipo de producción, en particular la ganadería? Y sí, indudablemente, a ver, ahora estamos entrando, ¿no?, en el otoño. Si viene baja la precipitación en otoño y ingresamos al invierno, cuando normalmente ya las pasturas o los pastos crecen poco, porque son un tipo de pasto que crece bien cuando hay altas temperaturas y precipitaciones,
y vamos a estar complicados con también es muy buena la pregunta porque aparte del sector arrocero que guarde agua, también para el sector ganadero, que es tan importante en nuestra provincia, que tomen los recaudos, revisen pozos, revisen aguadas, hagan las reservas de forraje, porque según los pronósticos, según los modelos, en realidad los modelos que estuve evaluando, no estaríamos con unas precipitaciones muy abundantes. Es decir, pero que bueno, no es, tomándolo... Dilma, sí. no es cerrado por ahí la decisión para la ganadería sacarse de encima el terneraje, digamos, en esta época del año que es temporada de remates. Y sí, totalmente. Esa es otra de las... Hay muchas herramientas, o muchas cuestiones que hacen a la gestión del campo, que no es solamente, gracias Miguel por la aclaración, no es solamente hacer la reserva, cuidar las aguadas, sino también hacer un control de cómo vienen los rodeos. Por ahí los animales que son las cargas, exactamente, reducir cargas, planificar mejor las cargas, reservar algún potrero para dejarlo para el invierno. Si bien sabemos que la reserva en pie pierde calidad, bueno, a veces no hay otra opción. Y bueno, ese tipo de planificaciones que siempre se recomienda hacer en este año, si se cumplen estos modelos predictivos de menos precipitaciones, bueno, más aún, ¿no? Más aún hay que tener en cuenta esa planificación. Y otra cosa, estuve chusmeando un poquito estos días que hay ya, digamos, algunas proyecciones muy a largo plazo que hablan del asentamiento nuevamente de una niña. Obviamente que esto requiere de la intervención de varios factores y por lo menos hasta que cruce mitad de año más o menos no se va a tener certeza, pero hay algunos agoreros que insisten en que se va a mantener ese periodo, digamos, ¿no? Bueno, justamente, Miguel, eso es lo que estuve mirando en estos modelos. No quise mencionar niñas, pero estos modelos estuve haciendo las corridas trimestralmente. Generalmente se hacen trimestralmente. De acá a la primavera dan menos precipitaciones o la misma precipitación que es lo normal. Cuando en el invierno suele llover poco. O sea, si llueve lo normal va a llover poco. Y si llueve menos va a llover aún menos. Entonces, no es muy buena no es muy bueno el panorama de acá a la primavera. Así que hoy estamos en una situación neutro en cuanto a niño o niña, estamos en una situación neutra, pero ya los modelos están indicando que va a llover poco, lo mismo o poco. Así que a tener cuidado, a tener precaución. Venimos con poca superficie cubierta con agua, o sea que tener eso en cuenta, tomar los recaudos. Estamos en el 13% de la superficie cuando lo normal es 38%. Si llueve poco vamos a estar... Venimos de un periodo de escasa precipitaciones, de 4 o 5 años que llueve poco, llueve menos de lo normal. Dietmar, muchísimas gracias, muy amable ha sido. Por favor, a las órdenes, un saludo a usted y a la audiencia. Bueno, es el ingeniero Dietmar Kurz del INTA, con mucha precisión, con mucho dato, describiendo justamente con esta información cuál es el diagnóstico, el panorama, lo que ha pasado del principio de año hasta acá y lo que se viene también a futuro. 13% de superficie de agua tiene la provincia cuando lo normal es 38%. Un tercio. O sea, es muy gráfico, ¿no? Porque uno cuando tiene días así, viste que ahora está lloviendo, es como que te olvidas de los incendios, te olvidas de la sequía, es como que te cambia la perspectiva, pero dijo, no, en realidad esto no va a sustancialmente ser muy diferente. Vamos a tener menos lluvias o las mismas, que ya son pocas. Claro, y sobre todo desde el desconocimiento, creyendo de que con esta lluvia ya recuperaste. Y lamentablemente no, la recuperación. O sea, la destrucción es muy rápida, la recuperación es muy lenta. Dentro de un rato, o sea, te das cuenta enseguida cuando salí el nivel de absorción. Claro, se evaporó todo. Muy rápido, ¿no? Bueno, 8:28, Tere. En la Clínica de Ojos Santa Lucía nos importa lo más valioso, tu bienestar y tu visión fundamental.